Hola, bienvenido a un video más de Biblia y Esperanza. Me da mucho gusto que estés aquí porque veo que estás interesado en la nueva serie de Shabbat, el mandamiento olvidado, la cual solo es narrada por un servidor. Lo cual, bueno, me da mucho gusto porque, vaya, no vamos a encontrar interrupciones o preguntas que a veces nos puedan alentar un poco, que son buenas, pero en este caso es solo la narrativa, para ir de manera muy puntual. Como siempre te agradecemos, por supuesto, el que nos contactes en nuestras diferentes redes sociales. Voy a dejar los enlaces en la descripción del video. También va a aparecer por aquí el correo electrónico a través del cual nos puedes contactar o me puedes contactar. Y finalmente, como siempre, recordarte que no monetizamos nuestros videos, más te voy a poner los datos aquí por si en tu corazón está y el Eterno lo puso así. El apoyar a este ministerio de verdad es de gran ayuda, y si ha sido de bendición, pues adelante. Así que sin más, deseo que aprendas muchísimas cosas. Recuerda tomar tu cuaderno o papel, pluma y por supuesto tu Biblia, ¿entendido? Porque vamos a ver muchas cosas y las vamos a ir viendo a detalle. Entonces te va a agradar mucho el ir apuntando, el ir haciendo anotaciones, etcétera, etcétera. Sin más, te veo en el video y me da mucho gusto que estés con nosotros. Que Elohim te bendiga grandemente. Hola y bienvenido a un video más de Biblia y Esperanza. Tiene un tiempo que no había vuelto contigo a publicar uno de estos videos, y eso es porque han pasado ciertas cosas, pero como te lo comenté en el video pasado, pero ya todo empieza a tomar su curso y podemos continuar con con esta bonita iniciativa y por supuesto terminar estos videos, ¿verdad? Así que vamos a ir sin más retraso, porque este video está muy bueno. Espero que te sea de grande bendición. Así que vamos, este es el sexto de la serie. No, discúlpame, el séptimo de la serie. Así que vamos a iniciar. Y en este vamos a hablar acerca de si Yeshua quebrantó o no el Shabbat. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura y qué argumentos podemos presentar para esto. Vamos a ello. Y entrando de lleno a esto, iniciando rápidamente, vamos a dar una respuesta inmediata a esta pregunta. ¿Yeshua quebrantó el Shabbat? No, no lo quebrantó. Eso es, puede sonar un poco tajante, pero no lo quebrantó. Eso lo decimos de anticipado y vamos a demostrar porque él jamás quebrantó el Shabbat, nunca lo quebrantó. ¿Ok? Vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda esta sección por qué decimos esto, y vamos a demostrarlo, por supuesto, con la Escritura y algunas otras referencias que podremos aportar. Vamos a ver por qué decimos, por qué se dice más bien esto. Y aquí como puedes ver, definitivamente el texto es muy representativo de lo que un servidor piensa. Con dolor en el corazón, hay que ser conscientes que hay muchas personas las cuales dicen que Yeshua quebrantó el Shabbat. Y se dice con dolor en el corazón porque pues jamás lo podría haber hecho. Él es la Torah hecha carne. Él jamás pudo haber fallado en ese aspecto, y mucho menos instruido a otros a hacerlo. Pero debemos entender que muchas personas lo dicen por ignorancia en el tema. Otras, como yo en algunos otros temas, particularmente yo nunca dije esta parte, nunca dije que Yeshua hubiese quebrantado el Shabbat y cosas de este estilo. Más yo repetía otras tantas cosas que nada más me habían sido enseñadas y nunca lo escudriñé, nunca revisé. De modo que así como esto y por muchas otras razones, es que a veces ponemos argumentos sin fundamentos
y podemos llevar a otros que tampoco revisan a caer en el error. Pero algo es bien cierto, todos, y aplica para todos, cuando tocamos se nos abrirá, y cuando busquemos, encontraremos. Tal cual dice Matillahu o Mateo 7, 7 y 8, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. La riqueza más grande está al alcance de todos y al mismo tiempo está escondida ahí, en las raíces. ¿Cuáles raíces? Las raíces hebreas en la Escritura, en la bendita palabra, en aquel que nos creó, en Elohim, en Dios. Está ahí para aquellos que lo anhelan. Esto no significa, y lo aclaro, que si tú no buscas las raíces hebreas, lo estés haciendo con un corazón malo o de forma incorrecta. Simplemente es que te estás perdiendo de mucho. Cuando escuches acerca de esto de las raíces hebreas, y lo he mencionado en algunas ocasiones, no se trata de un movimiento, no se trata de una religión, no. Se trata de la comprensión de que las escrituras fueron dadas al pueblo hebreo, a los descendientes de Abraham, que al final de cuentas fue Isaac y después fue Jacob o Israel, y de ahí las 12 tribus. Entonces se trata de entender que bajo muchos contextos, bajo muchos preceptos del pueblo de la nación hebrea, después particularmente la israelí, es que se explican situaciones, hay hebraísmos escondidos aquí y allá, y a veces cuando no nos ponemos esos lentes hebreos, es eso, nos estamos perdiendo de mucho. Entonces yo te invito a que te des una oportunidad y verás que te vas a maravillar, porque vas a empezar a entender la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis de una forma que nunca lo habías hecho. Bueno, vamos a continuar. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, la intención de esta sección, como lo hemos venido mencionando ya, es mostrar que los mandamientos no han sido ni cancelados, ni abrogados, ni nada similar. Y aunque esto ya lo hemos demostrado anteriormente en otros videos de muchas formas, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la persona de Yeshua, ya que, como hemos dicho, hay ciertos argumentos que aluden a que debido a ciertas cosas que él hizo, entonces nosotros ya no debemos guardar Shabbat. Es más, se llega al grado de que se nos dice que ya no estamos obligados a guardar Shabbat. Y nuevamente es una exclamación muy triste, porque esta alude a que es algo gravoso, algo difícil de hacer, algo problemático, una carga, como si hubiese sido impuesta para mal o como castigo, ¿no? Cuando fue todo lo contrario. En Mateo 11, 29 y 30 vemos que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa carga a la que se refiere es la Torá, y lo vamos a ver a detalle más adelante. Esa carga es la Torá, y es fácil de llevar, y es ligera la carga. Sin embargo, aquí el punto del estudio, como lo hemos hecho a través de los anteriores, no es juzgar a nadie, pues por ignorancia actuamos de ciertas formas. Y aunque eso no nos exime de la consecuencia, lo que queremos transmitir es que Elohim es tan amoroso y tiene tanta compasión y misericordia que Él nos ve y nos entiende. Sin embargo, al mismo tiempo, Él nos va mostrando. Y en la medida de que vayamos recibiendo, más nos irá siendo demandado. De modo que reiteramos, lo único que se desea con este estudio es primeramente agradar al Eterno y posteriormente invitar a aquel que lo vea a darse cuenta que Adonai tiene mucho más que ofrecer, y que una vez que vamos viendo la verdad en ciertos temas, tomemos decisiones que le agraden a Él, no a un grupo religioso, no a una congregación,
no a un pastor, no a un líder sectario. No, decisiones que le agraden a Él. Lucas 12, 47 y 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De modo que en la medida en la que vamos recibiendo información, más nos será demandado, primeramente de nuestra persona, en nuestras decisiones, nuestra forma de actuar, y enseguida en la influencia que generamos en los que están a nuestro alrededor. Vamos recapitulando un poco y avanzando. Ya hemos visto y hablado a lo largo de todo este estudio de Shabbat, el mandamiento olvidado, acerca de lo siguiente que vamos a presentar ahorita a continuación. De modo que vamos a mostrar solo las citas, más no los pasajes, nada más las referencias. Pero no te preocupes, esto está ya en los videos anteriores, sin embargo vamos a recapitular un poquito. Guardar el Shabbat es un mandamiento. Éxodo 28, de entre muchos más que nos reflejan esto. El Creador hizo especial el séptimo día, pues lo bendijo y lo santificó. Bereshit 2, 2 y 3. O Génesis. Aunque hoy se diga que cualquier día es el mismo, la Biblia, toda la escritura es clara. Es el séptimo. Y lo encontramos en Shemó, en Levítico y en otras referencias más, como ya lo estudiamos. Así que veamos qué es lo que dice Yeshua respecto a la Torá, respecto a la ley, los mandamientos y el Shabbat. Y más que ver qué es lo que dice e hizo, ¿ok? Porque eso siempre tiene que haber una coherencia en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos. Si estas dos cosas no cuadran, o no empatan, no embonan, entonces hay algún problema en nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo nuestro Mesías, porque a Él es a quien debemos copiar. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, Mateo 5, 17 al 19 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la Torá de Moshe o los escritos de los profetas, la ley, la Torá. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la Torá de Elohim, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Elohim y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. La palabra catalúo en este caso, vamos a analizar muy rápido esto, significa derribar, deshacer, desvanecer, desintegrar, demoler. Y esta viene a su vez de la raíz jatá o katá, que es contra o contrario, en donde esta denota frecuentemente una oposición. Finalmente, luo significa quebrantar, contravenir o destruir. De modo que de lo anterior se pueden entender varias cosas. Yeshua no canceló, no quebrantó, no eliminó, no vino a establecer algo contrario a la Torá de Moshe y los profetas, a la ley de Moisés. Y mucho menos dijo que la dejáramos de seguir. La ley de Moisés, la Torá, es bien clara. No dejará de estar vigente. Y el Mesías, nuestro Mashiach, nos lo dijo: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Y eso solo sucederá en el eterno reposo, cuando descienda la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. De modo que ni siquiera en el periodo del milenio va a dejar de ser.
Y la única razón por la cual se entiende que va a dejar de ser es porque todos la tendrán inscrita en el corazón. Todos conocerán a Elohim. Todos conocerán a Dios. Ya no habrá necesidad de decirle a tu hermano, conócelo. Mira, te lo presento, quiero hablarte de él. ¿Ok? Él ya estaba dejando entrever que la salvación sería a través de él, como la nueva ofrenda en la cual depositar la fe y confianza. Pues menciona que tanto aquellos que guarden sus mandamientos como aquellos que no, entrarán en el cielo, o estarán en el cielo. Claro, aquellos que hayan tomado una decisión por él, por supuesto. Solo es una cuestión de honra y galardón especiales. Y antes de hacer esa última pregunta que tenemos por ahí, quiero centrarme un segundo aquí. Hay mucha confusión, y si tú perteneces a una iglesia cristiana, a una congregación, no te sientas aludido por estos videos, más bien ve cotejando lo que se te dice, lo que se explica, y ve viendo si eso contraviene las escrituras. Pero más bien, si nosotros somos fieles a lo que dice la palabra, aquí podemos ver claramente cómo, si aún así tú no guardas hasta el más insignificante de los mandamientos, es decir, que los aborreces como tal, o los segmentas, o dices estos sí y estos no, y justificas tu actuar y así enseñas a otros, serás llamado insignificante en el reino de los cielos. Eso lo dijo el Mesías. Por el contrario, si tú te esfuerzas por llevar la Torá, la cual no es difícil, entonces, en ese momento, enseñando de la misma manera a otros, si depositaste tu fe en el Mesías, al estar allá, Él es fiel y va a cumplir, serás llamado grande en el reino de su Padre. Ese es un doble galardón. De modo que yo te invito a pensar en eso y a analizar todo lo demás que vamos a ir viendo. De modo que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Yeshua haría entonces esta aseveración? Vamos a verlo. Si comenzamos de un punto en el que si tú hiciste Teshuvah, recuerda, arrepentimiento de pecados, y depositaste tu fe en Yeshua y su obra de redención, si ya confesaste su nombre como tu amo, como tu Señor, entonces sería interesante pensar en ¿por qué sería gravoso o difícil obedecer lo que nos pide? ¿No te has puesto a pensar en eso? Porque si somos sus discípulos, ¿no se supone que deberíamos seguir su ejemplo? Si Él es nuestro maestro, ¿no deberíamos obedecerle y obedecer lo que nos enseña? Tal vez valdría la pena revisar una vez más los versículos que ya hemos visto anteriormente. Juan 14:15, Juan 14:21, Juan 14:23 y 24, en donde se establece que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. En esencia es lo que Él nos pide. Además, el Señor sabía que en el día del juicio muchos le van a decir, Señor, Señor, y Él los va a desconocer. Y la razón que la Escritura da es por la transgresión de su ley, por la transgresión de la Torá. Esto ya también lo hemos visto con anterioridad, pero si no lo recuerdas, puedes encontrarlo en Mateo 7, 22 y 23. Y en ese caso, no les estaba hablando a incrédulos. Hay que recordar esa parte. Les estaba hablando a personas que conocían. De modo que, en esencia, la forma de actuar debería ser simple. Si lo amo y estoy agradecido por lo que hizo por mí, le obedezco. Y en consecuencia de ello, solo cosas buenas me vendrán, además de ser llamado grande en el reino de los cielos. Si tú me lo preguntas a mí, cuando empiezas a entender estos principios, la verdad es que no hay ni que pensarle. Mejor, obedecemos. Y cuando te pones a pensar, la gran mayoría de las personas ya guardan Torah en muchísimos de los mandamientos, es solo que no lo han entendido. Y también muchas personas piensan que para guardar Torah necesitas guardar absolutamente todos los principios. Y eso es una gran equivocación, como lo hemos explicado con anterioridad. No todos los mandamientos, o en hebreo conocidos como mitzvot, aplican para todos. Hay algunos que aplican para las mujeres,
otros para los varones, otros para los reyes, otros para los levitas, otros para los dueños de tierras o terratenientes. De modo que es algo que cuando no se comprende se puede juzgar y se puede hablar muy a la ligera. Yo lo hacía. Así que te invito a que continuemos y vayamos viendo qué más dijo el Mashiach o el Mesías, acerca de todo esto. Esto realmente es un poquito más profundo de lo que parece. Vamos a ver un primer pasaje. Vamos a estudiar 3 versículos, entrando ahorita por el primero, los cuales comúnmente se utilizan para decir que la ley o la Torá no debe ser guardada ya. Y esto viene a colación porque ¿cómo podría ser Yeshua coherente en lo que dijo con lo que hizo si más adelante se enseñaría algo distinto? La verdad es que ni Yeshua mintió, ni se equivocó, ni se contradijo, ni los apóstoles lo hicieron. Una vez más, solo hay que entender las cosas en el contexto correcto. El tan difamado capítulo Gálatas 3. Dentro de este Gálatas 3, del 23 al 25, dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Yeshua. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. En otras traducciones dice nuestro ayo. Este pasaje se ha interpretado de modo que ya no debemos observar y guardar la ley, la Torah, pues dice que ya no es nuestra tutora. Además de decir que antes estábamos vigilados por esta. Y se asume que ahora somos libres de esa vigilancia que aparentemente pareciera gravosa. Pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la ley estaba y está establecida para brindar instrucción al hombre de cómo vivir y proceder, incluyendo en ese tiempo aquellos medios para justificación con Elohim, que eran los sacrificios. Ahora estos ya no son necesarios para ser justificados ante Él. Ahora la justificación es por la fe en la obra de su Hijo, en Yeshua y en su preciosa sangre. Pero en ningún momento está diciendo que no debemos guardar los mandamientos o seguir obedeciendo su instrucción. Y quiero pasarte esto, un tip. Si has escuchado que es el tiempo de la gracia, ya no compres esa idea. El tiempo de la gracia ha estado siempre. Noé halló gracia ante los ojos de Elohim. Abraham halló gracia ante los ojos de Elohim. Y así muchos otros personajes. La gracia siempre ha existido. Y el mecanismo de justificación siempre ha sido el mismo también. ¿No te habías puesto a pensar en cómo justificaban sus pecados antes? Ante el ofrecimiento de la sangre de un cordero sin defecto. Ese se hacía una vez al año. Y la gente depositaba su fe en la ofrenda, en ese cordero perfecto, en esa sangre que sería derramada en el arca del pacto, en el lado oriental de la misma. El sumo sacerdote entraba y rociaba esa sangre con sus dedos 7 veces en el lado oriental, de modo a como él veía el arca. Pasó exactamente lo mismo. Yeshua vino y la fe se depositó en la ofrenda, pero la ofrenda fue él, y su sangre fue especial. Pero igualmente se vertió sobre el arca del pacto. Pero ese es tema de otro momento. Esto no ha cambiado. Simplemente es que la ofrenda que hizo el Mesías alcanzó de ahí y para siempre. Mas la Torah sigue vigente, su instrucción sigue vigente. Y eso es importante porque nos ayuda a vivir de manera correcta. Vamos a ver el segundo pasaje, Romanos 10, 3, 4. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él,
Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Yeshua ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos ante los ojos de Dios. Nuevamente, esto es un claro ejemplo, al igual que los que hemos analizado en el pasado, de que un pasaje sin analizarse, en totalidad, por supuesto, con su capítulo, con su contexto, puede tener una muy mala interpretación. En este caso tenemos que leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 5 para entender un poco más del contexto completo. Entonces, si nosotros vemos esta parte que está ahorita, es la que ya leímos, pero vamos a ver qué es lo que dice desde el principio. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Continúa diciendo lo que justamente leímos y termina diciendo, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Ahora, con el contexto completo, y si leemos bien, en ningún momento se establece que la ley ha perdido su vigencia, ni que queda abolida, o que a partir de la obra del Mesías ya es nula. No. El pasaje, y de hecho todo Romanos 10, es una disertación acerca de que la salvación es para todos. Bueno, para todo aquel que crea en el Mesías. Y establece el anhelo de Pablo por los israelitas, ya que estos continuaban considerando necesaria la observancia de la ley para ser justificados, para redención de pecados. Y esto, por supuesto, lo podemos ver en el versículo 5, más Pablo, Rab Shaul, por su nombre original, lo que intenta transmitir es que ahora eso ya no es necesario. Ahora somos justificados por la fe en Yeshua y su obra en el madero. Sin embargo, nuevamente, y sin ser reiterativos, no hay absolutamente ningún indicio de que esto indique que la Torá ha sido abolida. Porque si dijésemos, debido a que Yeshua ya cumplió el propósito por el cual la ley fue entregada, entonces, si fuéramos coherentes, no tendría sentido guardar los mandamientos, pues estos forman parte de la Torá, ¿o no? Y entonces yo podría asesinar, robar o tener otros dioses o hacer otras tantas cosas. Y sería sin culpa. Mas esto no tiene sentido. Además de que Pablo se estaría contradiciendo, pues ya hemos visto que él llamó a la Torá santa y a los mandamientos justos y buenos, esto lo encontramos en Romanos 7:12, y también que él se deleitaba en la ley de Elohim, Romanos 7:22, y muchos más. De modo que no hace sentido, no tiene una justificación real ni un sustento válido, porque descuadra otras partes de la Escritura. Mas cuando lo entendemos de esta manera, todo cuadra y hace sentido. El tercer pasaje, Efesios 2, 14 y 15, pues Yeshua mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en el madero, en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Recuerdas que este capítulo de Efesios ya lo habíamos analizado también con respecto a la observancia del Shabbat? Eso lo vimos en videos anteriores. Bueno, sin desviarnos del punto, aquí tenemos una aparente contradicción, porque si Yeshua enseñó que obedeciéramos y enseñáramos hasta el más mínimo de sus mandamientos, entonces, ¿por qué aquí se nos dice que su obra le puso fin al sistema de mandamientos? En este versículo lo que Pablo está diciendo es que el sistema del que habla no es la Torá, sino la Torá oral. Un sistema de mandamientos y ordenanzas de hombres, en este caso de los judíos de ese tiempo, de la cual hablaremos un poco más adelante. Pero hace mención de esta
para referencia de que Yeshua, con su obra de redención, derribó ese muro que los judíos habían levantado. ¿Para qué lo levantaron? Para separarse de los gentiles. En hebreo, goim, los sin ley, los sin Torah. Esa es la referencia de los gentiles. De modo que si tú ya depositaste tu fe en el Mesías, no te digas gentil más, ya no lo eres. Ahora perteneces a Israel. Porque esa es otra acepción muy peculiar que se sigue diciendo que yo creo en Jesús, yo creo en Cristo y somos gentiles. No, eso es una total contradicción. Porque tienes que pasar a entender la Escritura y a guardarla, a depositar tu fe en el Mesías, y entonces ya no eres gentil, ya perteneces a la nación elegida. Bueno, también lo hemos mencionado ya en videos anteriores. Pero se hace mención de... ¿en dónde nos quedamos? Perdóname. Levantado... sí, ya. Los judíos habían levantado para separar a los gentiles e impedirles ser admitidos, ya que no tenían derecho a los pactos, promesas y a guardar Shabbat. Por supuesto. Pero Yeshua vino a cambiar todo eso con su sacrificio perfecto. Así que entonces empezamos a tener un poquito de claridad. Entendemos que Yeshua confirma los mandamientos del Creador. Él nunca enseñó que ya no debemos guardar Shabbat. Incluso Yeshua guardaba Shabbat, tal cual lo estableció y lo ordenó el Creador. ¿Dónde lo vemos? Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Acudir a la sinagoga era una costumbre para Yeshua, y además lo hacía, pues ese acto no contraviene la Torá. Esto es muy importante. Yeshua acudía en Shabbat a la sinagoga a leer las Escrituras. Esto en concordancia con Levítico 23:3. De igual forma, Yeshua realizó muchas otras tantas cosas en concordancia con el Antiguo Testamento, ¿ok? Que en realidad deberíamos llamarle Tanaj. Yeshua se dedicaba a los asuntos del Creador en el día de Shabbat, tal cual podemos referenciarlo en Isaías 58:13. Yeshua sanaba en el día de Shabbat y hacía el bien, tal cual se referenció en Isaías 56:2. Yeshua dijo que el Shabbat es para beneficio del hombre, tal cual lo establece Isaías 58:14 y 56:2. De igual manera. Y aún con todo esto, es tremendo porque uno de los temas de disputa que surgieron entre Yeshua y los fariseos fue el día de reposo. Pero, ¿por qué? Vamos a entender por qué. Porque hubo debates. ¿Y cuál era la razón del conflicto? Vamos a empezar diciendo que en realidad, si analizamos la situación, el problema no radicaba en si se debía o no guardar el día de reposo, en si se debía respetar o no, u observar o no Shabbat, sino en cómo guardarlo. Ahí radicaba el detalle. Los fariseos habían establecido reglamentos religiosos muy rigurosos, aquellos que no existían de hecho en la ley del Creador, sino que ellos mismos los habían añadido. En los evangelios se les conoce como la tradición de los ancianos o la antigua tradición, y hay que entender que estos surgieron en el periodo de los 400 años en donde no hubo palabra ni revelación de Adonai desde el último profeta, que es Malají o Malaquías, hasta su nacimiento registrado en la Besorá o en las Buenas Nuevas, en los Evangelios, a través de Mateo. No hubo esa revelación, no hubo nada, y en casa de Judá, en ese reino del sur,
por haber sufrido de tal manera en el asedio babilónico y en el exilio babilónico, es que ante toda esta circunstancia decidieron que eso no les volviese a pasar. De modo que empezaron a crear ese cerco del cual ya hablamos en videos anteriores, ¿ok? Ya lo explicamos. Mas esas cuestiones que ellos añadieron no están en la Torá y no estamos obligados a guardarlas. No es pecado si no lo haces. De modo que esta antigua tradición o la tradición de los ancianos la referenció el autor en Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?, le preguntaron a Yeshua. En Marcos 7, 3 y 5 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O en el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Yeshua los llamó mandamientos o doctrinas de hombres, o ideas humanas. Mateo 15, 8 y 9: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7, 6 y 8. 6 al 8, perdón. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y complementa: porque dejando el mandamiento de Dios, el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esto está confirmadísimo dentro del pacto renovado. Tito 1, 10 al 15. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, y ya recordamos que ya hablamos de ellos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, notemos el término, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Recuerdas quiénes eran los de la circuncisión? Ya hablamos de ellos, como lo mencioné. Sí, los judíos que reprendían duramente a los nuevos creyentes, según ellos, aún gentiles, cosa que no era cierta. De hecho, también se habló de esto con respecto al día de Shabbat en el pasaje de Colosenses 2, no sé si lo recuerdes. Vamos para allá, pero ahora vamos a los versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Y complementa: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, claro, en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, porque se vuelven cadenas, y no para todos es fácil llevar esas cuestiones de hombres. Dice: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, contra el pecado.
De modo que hay que entender que todas estas cuestiones y preceptos, tradiciones de los hombres, mandamientos, tradiciones de los ancianos, eran cuestiones arraigadas, que inclusive al día de hoy sigue habiendo en muchos lugares. Yeshua siempre avaló los mandamientos del Padre, pero rechazó los de los hombres. Entendamos que él nunca rechazó el Shabbat, como lo estableció su papá, sino la forma y las enseñanzas impuestas del Shabbat por este grupo religioso, pues cargaba a las personas con preceptos y normas humanas que ellos creían que eran tan importantes o más que los mandamientos del Creador. Y de hecho la Escritura registra lo que Yeshua pensaba de estas normas de los fariseos, para que no se piense que es la opinión de un servidor. Vamos a ver qué es lo que dice. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Marcos 7:9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, de modo que no solo la hacían, la imponían, cargaban a la gente y así le enseñaban a los demás. Y que quede claro, no es un juicio contra casa de Judá. Ellos quedaron cegados por la herencia. La herencia fue la Torá, las fiestas, Shabbat, todos los preceptos de la misma, y se hicieron celadores de ella, cuando lo único que debió haber sido mayordomos, y debieron de haber sido embajadores. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La palabra hipocresía viene del concepto de actuar. De modo que no seamos actores, sino seamos veraces y tratemos de entender las cosas que en la Escritura pertenecían a mandamientos instaurados por personas, pero no por el Creador. Y no confundamos eso con las instrucciones que vinieron de voz misma de aquel que nos dio el aliento de vida. La verdad es incuestionable, porque de lo anterior aprendemos varias cosas muy claras. Yeshua mismo reconoció que estas imposiciones humanas eran una carga pesada y difícil, pero no así la suya, la de los mandamientos de su Padre, tal cual lo estudiamos hace unas diapositivas. Yeshua declaró que al anteponer estos preceptos de hombres, invalidaban los mandamientos del Creador. Claro, porque se inventaban los suyos. Yeshua declaró también que el transmitir como mandamiento de Elohim algo que no lo es, invalida su palabra. Yeshua comparó estas actitudes con la levadura, la cual sabemos que representa el pecado, y se refirió a esta literalmente como hipocresía. ¿Cuál es el objetivo central de todo esto? Yeshua tuvo estas confrontaciones con ellos porque su deseo era liberar el día de reposo de todas esas cargas y restricciones humanas, pues estas habían sido impuestas por hombres. Y de esta manera podría restaurarlo a un día de libertad y de comunión con el Creador, tal cual lo establece la Torá. Para comprender todo esto debemos ver cómo pensaban los fariseos del primer siglo, y en base a eso, entender por qué Yeshua consideraba que esto invalidaba la ley de Elohim. Así que vayamos y analicemos el pensamiento fariseo y sus reglas de una manera somera. Vamos a ver cuál es el origen no bíblico de todo esto.
Ya entendimos, los fariseos imponían normas que no vamos a encontrar en ninguna parte de toda la escritura, pero vamos a decir que principalmente de la Tanaj o el Antiguo Testamento, pues estas se transmitían de forma oral. Y estas son a las que se les conocen como la ley oral o la Torá oral. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Vas a escuchar que en algún momento alguien te diga, oye, pero no, la Torá oral fue dada por Elohim, y fue dada desde antes, desde siempre, a Adán, a Noé, a Abraham. Correcto. Encontramos en la Escritura que Abraham seguía todos los preceptos y estatutos dados por Elohim. Entendemos que Noé ya había hecho un pacto Elohim con él, y le dio estatutos y preceptos, porque él ya sabía cómo hacer un holocausto, una ofrenda. De la misma manera, desde Adán, él ofreció un animal, y ya ahí se entiende que había un conocimiento de cómo hacerlo. Esto ya existía y fue dado verbalmente, eso es correcto, y podríamos entenderlo como la Torá oral, porque eran sus principios y estatutos, sí, pero son dos conceptos diferentes. Uno es el que Elohim dio de manera personal a ciertas personas a lo largo de ese tiempo, hasta que a Moshe, a Moisés, se las dijo verbalmente, y después fueron escritas y plasmadas en piedra las 10 palabras, ¿ok? Y después escritas en piel toda la Torá. Y diferente es los inventos humanos, las añadiduras humanas que sufrió la Torá en ese periodo que mencionamos. Entonces, esto ya lo hemos visto anteriormente, y hay que entender, una de las razones es que estas permitían a los fariseos de la época ejercer un liderazgo religioso, les brindaban estatus y poder por sobre los demás, lo cual era totalmente contrario a lo que Yeshua estableció. Esta cita de Mateo 20, 26 y 27 dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. De modo que esto le enseñaba a los gobernantes y funcionarios de ese mundo, a los que ejercen poder. Mas esto no aprovecha para su reino, y de hecho, pensando en es que él les enseñaba estas cosas. El poder en este mundo es algo de lo que se da cuentas. De modo que si tú tienes un cargo y estás viendo este video y tú tienes poder y autoridad por sobre otros, ten miedo de Elohim, ten temor de Elohim, un temor reverente y un temor real de que si tú no ejerces ese cargo de autoridad con justicia y rectitud, serás llamado a cuentas un día por ello. Porque no todos reciben esa autoridad. Y toda autoridad es dada de los cielos, del Padre de las luces. Estoy parafraseando un poco la escritura. Bueno. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la ley escrita, la Torá que fue dada a Moshe por Elohim, y la ley oral, que fue parte de este grupo de fariseos? Dentro de las más importantes, vamos a ver algunas, y sí, las diferencias son importantes. ¿Por qué? Primero veamos la ley escrita. Son mandamientos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, el cual está conformado por la Torá, los profetas y los escritos. De ahí que se llame Tanaj. Tea por Torá, Na por Nevi'im en hebreo, y KH por Ketuvim. ¿Okay? Con las palabras que corresponden a Torá, profetas y escritos. En los evangelios se les llamó la ley de Moshe, la ley de Moisés, pues fue a él a quien Elohim se la delegó para transmitirla. Conforman escritos que son de inspiración divina. Yeshua cumplió todos los mandamientos de la ley escrita. Transgredir la ley escrita es considerado pecado, pues es considerada la voluntad del Creador. Y en las Biblias actuales esto se conoce como el Pentateuco. ¿Okay? La ley escrita se conoce como el Pentateuco. Esa Torá
Son los mismos 5 libros que tú has tenido en tu Biblia todo el tiempo. Siempre se ha transmitido de forma escrita, a partir de Moisés, por supuesto. Y Yeshua la menciona cuando dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos a ver un poco la ley oral de los fariseos. Son mandamientos que no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. En los evangelios se les llama o denomina la tradición de los ancianos. No son de inspiración divina, sino que surgieron en la mente de los hombres, es decir, son de inspiración humana. Yeshua rompió y condenó estos reglamentos o mandamientos de hombres, abiertamente, y nos recordó que nuestro estándar de vida debe basarse en los del Creador. Romper estos mandamientos o normas no es pecado, pero aún así han quedado registrados en la literatura religiosa judía. Su transmisión fue de forma oral hasta el siglo III, cuando fueron plasmadas en la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, la Mishnah, del hebreo estudio o repetición. Se les denomina como obra u obras de ley en las cartas de Pablo. Esto dentro del Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Y Yeshua las llama hipocresía. Esto ya te empieza a pintar un cuadro un poquito más específico. Pero vamos a ver un poco acerca de esta Mishnah. Recuerda que ya hablamos de toda la halajá judía, que es el marco jurídico religioso, por entenderlo de una manera, de muchas de las facciones judías, no de todas, lo aclaro. Hay muchas facciones, ¿ok? A veces pensamos que nada más los judíos es un gran grupo, pero no, esto dista mucho de la realidad. Hay judíos ortodoxos, ultraortodoxos, hasídicos, sionistas, antisionistas, algunos son una mezcla de esos, y hay otras tantas facciones. Y también se encuentran por ahí un grupo que es los caraítas. Ahorita vamos a mencionar, o menciono de una vez brevemente, así como están las facciones que guardan mandamientos de hombres, cambios, imposiciones, ajustes en cuestiones como hasta el día de hoy, como la celebración de las fiestas, basándose por ejemplo en el calendario de Gilel II. Hay otra facción como los caraítas, que ellos se basan estrictamente en la Torah y son del mismo tiempo que las otras facciones. Igual, son de casa de Judá de ese tiempo, pero ellos decidieron no seguir mandamientos de hombres, no seguir tradiciones, no sentirse encadenados, y así siguieron, y solo se basan en Torah, no utilizan el calendario de Gilel II, sino que utilizan la luna, tal cual lo estableció Elohim. Bueno, habiendo dado un poquito de contexto, vamos a ver esta Mishnah. Esta Mishnah surge bajo el temor de que dichas normas humanas se perdieran con el tiempo, y se decidió plasmarlas en un escrito del siglo III. El editor final de este documento fue el rabino Yehudá Hanasí, entre el 135 y el 219 de nuestra era, o de la era común. De hecho, esta colección de normas o escritos fue y sigue siendo una pieza fundamental de los judíos o del judaísmo ortodoxo hasta nuestros días. Incluso es una guía ideológica de la mayoría de las corrientes judías de hoy, a excepción de algunas como la que mencioné. Esto implica de una forma muy simplista que el judaísmo ortodoxo actual se puede entender como una continuidad del fariseísmo de ese tiempo en términos ideológicos. De modo que es importante recordar y recalcar que en la Mishnah vamos a encontrar mandamientos que no están en la Torah, ¿okay? Ni en ninguna parte de la Tanaj o el Antiguo Testamento, lo que es lo mismo. La Mishnah está conformada por 63 tratados, clasificados en 6 temas o 6 órdenes. Uno de estos tratados aborda el tema de Shabbat, especialmente lo que es quebrantar el Shabbat según las normas humanas. Es importante que siempre mantengamos esto en mente.
Tomemos en cuenta la palabra seder, que viene del del hebreo orden, ¿ok? Seder significa en español orden, y moed significa festividad, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es esto acerca de este moed, este Shabbat, y qué tiene que ver todas estas mandamientos de hombres. Vamos a aprender un poquito. Dentro de la evidencia histórica de relevancia, cada vez entendemos un poquito más, pero si verdaderamente deseamos comprender el conflicto entre Yeshua y los fariseos respecto al día de reposo, porque de eso se trata, tratar de brindar luz y quitar esa confusión, la Mishnah es uno de los documentos, sino que el documento histórico que necesitamos para obtener estas respuestas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Mishnah en algunos de sus pasajes respecto al día de reposo, y que quede claro, solo son algunos, y no se escogieron o se preseleccionaron. Puedes leer toda esa parte y vas a ver que el tenor es el mismo de lo que se presentará en este video. Para así, ¿cuál es el propósito de ver esto? Bueno, pues vamos a descubrir la forma de legislar que tenían los fariseos en ese entonces y lo que para ellos significaba guardar Shabbat. Mishnah Shabbat, capítulo 1, párrafo 1, hablando acerca de la caridad o de dar caridad en Shabbat. Si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, o si toma algo de aquel y lo saca, entonces el pobre es culpable y el dueño de la casa está exento, y viceversa. En este párrafo, cuando se habla de culpabilidad, se refiere a ser culpable de violar el Shabbat, y debido a esto, el culpable debió ofrecer un sacrificio por haber cometido este supuesto pecado. Los fariseos consideraban que sacar una moneda por la puerta para dar caridad a un pobre era violar el Shabbat, porque se consideraba una carga, llevar carga contigo, pues según el fariseo no se puede llevar carga en Shabbat. De modo que para no violar Shabbat y dar caridad, el pobre debía meter la mano por la puerta o la ventana, y entonces el dueño dejar caer la limosna en su mano, pues hacerlo de esta forma no quebrantaba el Shabbat. Esto es solo un ejemplo del tipo de normas bajo las cuales la gente debía vivir. Pero vamos a continuar. Capítulo 1, párrafo 3, acerca de las herramientas de trabajo y la carga. El sastre no ha de salir con su aguja cuando ya esté próximo al oscurecer, no sea que se le olvide y la transporte. Tampoco el escriba ha de salir con su pluma. Aquí se ponen dos ejemplos de trabajadores que en el escenario de olvidar que llevaban consigo su herramienta de trabajo, estaban violando el día de reposo bajo las normas de los fariseos. Lo anterior porque según ellos estarían transportando cierto nivel de carga, aunque solo fuera algo tan pequeño como una pluma o una aguja. Y además porque al ser la herramienta de trabajo no tendrían por qué llevarla consigo. Los fariseos definieron sus normas acerca de aquello que era considerado carga basándose en un versículo de Jeremías 17:22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Nuevamente nos enfrentamos al error de hacer y enseñar doctrinas de un solo versículo, pero en esta ocasión se llevó al extremo, porque incluso se decía y se dice que llevar una moneda o algún artículo era llevar carga, pero eso no es lo que dice el versículo. La palabra carga, del hebreo masá, es algo que hace referencia a una carga con el objetivo de ser mercancía. Mercancía. Luego entonces nos damos cuenta que el pasaje de Jeremías habla de llevar carga que como consecuencia traería sustento a la persona. Y según la Torá, en Shabbat no debemos ni comprar ni vender, ni transportar mercancía para venta. Pero no hay nada de malo en cargar nuestras pertenencias con nosotros,
De hecho, en la actualidad algunos judíos ni siquiera transportan las llaves de su casa, ni siquiera las llevan consigo cuando van a la sinagoga, porque sienten que estarían rompiendo ese mandamiento de la tradición oral. Y aquí yo te invito a que entendamos los principios. No se trata, nuevamente, y lo aclaro, de evidenciar ninguna cuestión de casa de Judá. Simplemente ellos han decidido seguir tradiciones de hombres que Elohim dijo que no hiciéramos. De modo que si tú estás viendo estos videos, si estás aprendiendo, siéntete tranquilo. De lo único que se trata es de acercarte más a tu Creador y seguir aquello que Él estableció. Nada más. Ninguna cuestión de hombres. Capítulo 7, párrafo 4. Acerca de la cantidad de carga. Si uno transporta paja igual a la que podría servir para llenar la boca de una vaca, es culpable. Si uno transporta alimentos como del tamaño de un higo, está obligado a ofrecer sacrificio por haber violado el Shabbat. Las personas tenían que vivir bajo estas estrictas y absurdas reglas, lo cual daba como consecuencia una imagen distorsionada de quién es Elohim y cómo el hombre debía relacionarse con él. Esto literalmente dice que una persona podía llevar paja siempre y cuando fuera menor a la que le cabía en la boca a una vaca. Algo verdaderamente importante para entender por qué Yeshua condenó estas normas. Y es porque no aparecen en la Torá en ningún lado. Y además, porque los fariseos las ocuparon para juzgar al pueblo duramente y sentirse en poder y en estatus. De modo que, una vez que conocemos esta información, veamos un pasaje de la Escritura donde se nos presenta este conflicto entre Yeshua y los fariseos. Vamos a ver uno de los sucesos en Juan 5, 2 al 9. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, Beit Zatá, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un malaj, un ángel, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es importantísimo. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Aquí vemos algo muy importante. Este evento tuvo lugar en Shabbat. Exactamente lo que acabamos de mencionar. Y antes de proseguir, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué mandamiento de Elohim quebrantó Yeshua? Yo te invito a que pienses, ponle pausa al video. Pero finalmente vas a llegar a la respuesta que te estoy presentando. Ninguno. Vamos a ver un poco más acerca de este suceso. La razón por la cual decimos que Yeshua no quebrantó ningún mandamiento de la Torá es porque no vas a encontrar en ningún lugar en la Biblia alguna prohibición para sanar, para hacer la obra del Creador en el Shabbat, ni mucho menos alguna prohibición para cargar un lecho. No existe tal. Pero veamos qué pensaron los fariseos respecto a esto. Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esa recriminación es comprensible bajo el pensamiento farisaico, pero solo ahí, porque la verdad es que no hace sentido esa recriminación. Sin embargo, el que haya sido correcta en su pensamiento no la hacía correcta del todo. De hecho, en realidad, el hecho de que el paralítico pudiera cargar su propio lecho era en sí un milagro impresionante después de 38 años. Era una obra portentosa de Elohim.
Yeshua la había realizado. Sin embargo, lo criticaron porque era mayor el tamaño de paja que cabría en la boca de una vaca y por eso estaba quebrantando Shabbat. Creo que queda claro por qué Yeshua condenaba eso. Y seguimos leyendo la historia. En Juan 5:12 dice: entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Aquí vemos claramente cómo a los fariseos no les interesaba el milagro de que él caminara después de estos 38 años. No. A ellos les interesaba saber quién le había dicho que hiciera algo que rompía o quebrantaba sus tradiciones legalistas. Ellos solo se interesaron en tomar esa oportunidad para imponerse y exhibir sus normas de hombres. De hecho, lo vemos en la manera que continúa la historia. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Nuevamente, los fariseos estaban más interesados en acabar con la fuente de la sanidad que con maravillarse de ella. Por ello, Yeshua era asediado de muerte constantemente, y esto fue así porque se corrió la voz de que Yeshua tenía el hábito de quebrantar las normas de los hombres y que exhibía a los líderes religiosos y que los avergonzaba. No por desearlo, porque su propia ignorancia y sus mandamientos impuestos de hombres los agobiaban y terminaban por quedar callados o por retirarse. Y esto lo hacía para anteponer las normas del Creador. De modo que sí, si alguien te dice no guardes Shabbat, no hagas esto, no hagas aquello, y lo vamos a mencionar más adelante, y tú decides hacerlo, siéntete en tranquilidad. Y si se burlan de ti, si te juzgan o algo, no te sientas mal. Estás anteponiendo las normas de tu Creador por encima de las normas de los hombres. Así que según los fariseos, un hombre solo podía observar Shabbat si cumplía con todas estas normas legalistas, lo cual encadenaba a las personas de una manera tremenda, cosa que hasta el día de hoy pasa. Y no sé si tú recuerdas esta parte. Vamos a hablar acerca de este trigo que recogieron. ¿Cuál trigo y quiénes? Vamos a analizar este otro pasaje que se ocupa de manera frecuente para decir que Yeshua y sus discípulos quebrantaron el Shabbat, pues los discípulos arrancaron unas espigas de trigo, pues tenían hambre, mientras pasaban por un campo de ese vital cereal en un día de reposo. Mateo 12, 1 y 2. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo. Sí, en Shabbat puedes salir y puedes caminar y puedes ir a un parque y puedes pasar tiempo con tu familia y está bien. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿acaso era ilícito según los mandamientos de Elohim arrancar espigas en el día de reposo para comerlas, para comer el trigo? ¿O más bien era ilegal según las normas y tradiciones de los hombres? La respuesta es obvia: no. No era ilícito según la Torah. Era ilícito según sus estatutos. De hecho, mira lo que dice la Torah como parte de uno de sus mandamientos. Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y esto hace referencia a que cualquiera puede comer por caridad, siempre y cuando no tomemos más de lo necesario para nuestro propio sustento. De ahí la mención de no hacer uso de una herramienta, puesto que al hacer esto conllevaría otra intención como acumular o comerciar con lo que no es nuestro.
Vamos a volver entonces un poco a esa historia. ¿Por qué fue que los fariseos tan vehementemente procedieron en contra de Yeshua y sus discípulos con respecto a este evento? ¿Será acaso que esto aparezca también como parte de la Mishnah? Capítulo 7, párrafo 2. Acerca de los trabajos principales. Los trabajos principales son 40 menos 1. Sembrar, arar, segar, engavillar, trillar, desgranar, aventar, moler. Cribar, amasar, coser, esquilar, lavar la lana, mullirla, teñirla, hilar, tejer, hacer 2 cordoncillos, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, hacer nudos, soltarlos, hacer 2 costuras, desgarrar algo con el objeto de hacer 2 costuras, cazar un ciervo, matarlo, despellejarlo, salarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir 2 letras, borrar con el fin de escribir 2 letras, edificar, demoler, apagar, encender, golpear con martillo, transportar de un ámbito a otro. Estos son los 40 trabajos fundamentales menos 1. Como podemos ver, el arrancar espigas estaría violando 5 de estos preceptos. Y cualquiera de estas actividades, según los fariseos, las cuales eran consideradas trabajo, estaban prohibidas en Shabbat. Queda claro entonces por qué es que los fariseos estaban tan molestos, pero entendiendo que lo que hacían los discípulos no era trabajar por dinero, sino simplemente estaban tomando para saciar su hambre, esto no violaba en absoluto lo que Elohim espera de nosotros. Capítulo 12, párrafo 2, acerca de arar, talar, cortar y podar. El que ara en cualquier medida, el que tala o el que corta o el que poda en cualquier cantidad es culpable. Los fariseos una vez más estaban llevando al extremo las cosas para imponerse, para establecer que lo que ellos decían era ley, pero claramente Yeshua los condenó por esto. Veamos qué fue lo que pasó. Mateo 12, 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los Kohanim, sacerdotes? Esto que leemos aquí tiene enseñanza. Veamos. Cierto es que definitivamente había una prohibición para comer los panes consagrados para el templo, para el Beit HaMikdash. Levítico 24:9. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los Kohanim tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas a Adonai. Pero nuevamente, no hagamos doctrina de un solo versículo. Veamos qué fue lo que pasó con David, para entender realmente. Primer libro de Shmuel o Samuel 21:6. Así, el Cohen, el sacerdote, le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. De modo que aquí vemos cómo David no quebrantó la Torah, pues el pan que comió, en primera, se lo dio el Cohen, y en segunda, era el pan que ya había sido retirado de la presencia de Elohim. Pero esto no se entiende. Tenemos que leer y entender cuál era el pan de la proposición, por qué se horneaba, cómo se horneaba, qué se hacía, dónde se ponía, por cuánto tiempo, cuándo se retiraba, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovecho aquí a mencionar, porque este es también otro argumento que inclusive me ha tocado que me lo han comentado a mí, que Yeshua y sus discípulos quebrantaron el Shabbat y aludieron a que David también lo hizo, entonces que pues no hay problema, que todos podemos hacer lo que querramos. Pero no. En este caso, ese pan ya había sido retirado de la presencia de Elohim, pues los panes recién horneados se acababan de poner ahí. Ahora, si David, siendo un ungido de Adonai, no quebrantó nada al hacer esto, porque él los recibió para comer, para alimentarse él y los suyos, cuánto más el Hijo de Elohim y sus discípulos podían quebrantar la ley de los fariseos. De los fariseos.
Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los Coanim en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En realidad Yeshua los estaba probando para ver si entendían de lo que hablaban. Definitivamente entendemos por qué Yeshua dijo esto, ya que los Coanim del templo, el día en que más trabajaban era en Shabbat, pero no lo hacían para remuneración y sustento, sino para el servicio del Creador. De modo que aquí viene otro principio de Shabbat. No te sientas más si tienes que hacer algo en tu casa. Lavar los trastes, acomodar la ropa. No estás haciéndolo por sustento, ni ninguna remuneración te va a ser dada. Lo estás haciendo en ese momento porque es necesario, tal vez. Porque no puedes dejar suciedad, porque tienes que acomodar algo que en ese momento definitivamente tiene que ser puesto. Si puede esperar, que espere. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero no te cargues. El trabajo al que se refiere la Escritura que no debemos hacer en Shabbat es aquel que te da o que te remunera. Mateo 12, 6 al 7. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Eso se los decía a los fariseos. Y desafortunadamente, como ya hemos visto a lo largo de todo este estudio, nos damos cuenta que se ha venido enseñando que Yeshua quebrantó el día de reposo. O que inclusive o que incluso debido a interpretaciones aisladas de versículos, o inclusive algunos sacados de contexto, es que se ha desestimado la observancia de este precioso mandamiento. Porque en realidad fue un obsequio. Pero entonces, ¿qué es lo que Yeshua quiso decir con esto? Él tenía que ser coherente. Cuando en el pasaje anterior expresó misericordia quiero y no sacrificio, lo que estaba diciendo es que ante los ojos de Elohim la misericordia es más importante que la observancia legalista, ahí sí, de normas de hombres. Pero recordemos que él no hablaba sus palabras, sino las de su Padre. Yeshua no habló sus propias palabras. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Aquí se aprecia claramente que lo que quiere Elohim es que le conozcamos antes de seguir ritos de hombres. Que le sigamos en sus estatutos, no aquellos que se le fueron ocurriendo a las personas al pasar del tiempo y de generación en generación. Y eso es precisamente lo que se busca, al analizar y al aprender las escrituras a través de la lente de nuestras raíces hebreas. Sí, nuestras. Porque para este punto ya te debes sentir parte de Israel al haber aprendido todo lo de los videos anteriores. Pero esto no era algo que Adonai no supiera. De hecho, ya nos lo había dicho. Igual, Osea 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ahí es donde normalmente ese versículo se lee, pero casi nunca se lee completo, esta parte desde el 4 hasta el 6 que contempla el contexto entero. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento de la Torá, yo te echaré del sacerdocio. Y porque invalidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una advertencia muy fuerte. Vamos a ver una de las aseveraciones más importantes de Yeshua en Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Este día fue diseñado por nuestro Creador para no solo ser un día de descanso físico, sino también un día dedicado para los asuntos de Elohim. Un día en que lo pasemos con Él y solo con Él. Tenemos que tenerlo en la mente y en el corazón de forma especial ese día. Por cierto, este día fue hecho para el hombre, recordemos. En ningún lugar dice que es para los judíos solamente. Para el hombre, por causa del hombre. De modo que todo aquel que pertenezca a Israel, o que se adhiera, que se injerte a Israel, tiene el derecho y el privilegio de guardar Shabbat. Este día, el Shabbat, es un día especial, una bendición.
un día de poder y paz dado por Elohim para servir al hombre, para ayudarle al hombre a descansar. Pero los fariseos lo enseñaron todo al revés. Hicieron que el hombre sirviera al Shabbat, con todas esas reglas y normas humanas. Pero veamos cuál fue la conclusión de Yeshua a toda esta situación. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y lo primero que entendemos es que esto declara la soberanía del Mesías sobre el Shabbat. Pero nuevamente y de forma triste, este pasaje anterior, Mateo 12:8, ha servido como excusa de muchos para decir que debido a que Yeshua es el Señor del día de reposo, es que ya no debemos o estamos obligados a guardar Shabbat. Porque como Él ya pagó en la cruz todo, entonces ya no necesitamos llevarlo ni guardarlo. Nuevamente atribuyendo una connotación gravosa al Shabbat. Cuando Yeshua lo que estaba diciendo es que Él, antes que nadie, guardaba el Shabbat de forma correcta. Y por nada del mundo lo quebrantaría, pues Él debía ser ejemplo. Entendamos esa parte. No solo para sus discípulos o los que estaban presentes en vida con Él en ese momento, sino para todos los que habrían de creer en Él y para todas las generaciones postreras. Pero lo importante, para todos aquellos que desearan parecerse cada día más a Él. Pero eso sí, lo que Él no iba a soportar y mucho menos guardar eran los mandamientos de hombres antes que los del Creador. Así que ni Él ni ellos violaron el Shabbat. Una vez que hemos analizado todo lo anterior, nos damos cuenta que ni Yeshua ni los discípulos quebrantaron el Shabbat ante los ojos de Elohim, pero sí ante los ojos de los fariseos y sus estatutos. Sin embargo, recordemos que el único que establece lo que es lícito en el día de reposo es Adonai. Por eso es que Yeshua dijo lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí lo que nos dice es que no debemos basar nuestra justicia en cosas establecidas por los hombres, sino en cosas mayores a estas. ¿Y cuáles son mayores a estas? Pues claro, las que Elohim mismo y Yeshua, la palabra, la Torah hecha carne, establecieron. Pues estas son buenas y perfectas. Más aún, cuando entendemos que no son gravosas, ni difíciles de llevar, estas solo se vuelven una carga cuando van mezcladas con cosas de hombres. Por eso Yeshua nos invitó, como ya vimos anteriormente en Mateo 11, 28 al 30, a llevar su yugo. ¿Cuál yugo? La correcta interpretación de la Torah, como ya lo mencionamos. Pues es fácil y ligera su carga. Y al hacer esto, tendremos descanso para nuestras almas. Eso es muy, pero muy importante. Empieza a dar una paz que solo hasta que guardas Shabbat lo entiendes. ¿De modo que Yeshua quebrantó el Shabbat por sanar y hacer milagros? De todas las cosas que hemos ido aprendiendo, esta es una de las que más a mí en lo personal me desconcierta. Puesto que se le acusó a Yeshua de haber quebrantado el Shabbat cuando hizo milagros de sanación a muchas personas, tristemente mostrando y evidenciando el corazón de aquellos que lo injuriaban y juzgaban. Y al día de hoy, de muchos que no entienden. Que solo quieren agarrar argumentos para excusarse en no querer guardar Shabbat o enseñarle hacia otros. Es importante mencionar que solo mostraremos aquellos testimonios que la Biblia atestigua. Sin embargo, también esta es clara en un argumento, Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hizo tantas cosas, pero solo vamos a hablar de las que encontramos en la Escritura. Veamos las evidencias de en las Escrituras, de 7 sanaciones milagrosas. Yo te pregunto, ¿crees que es casualidad que Adonai haya decidido que solo quedaran 7 registradas y que fueran en Shabbat? Tal vez no te habías percatado de esto. Para que con esto y con todo lo anterior de una vez por todas podamos afirmar que Yeshua jamás quebrantó el Shabbat. Y esto va a sonar otro de esos videos que hay en internet. Número 1.
Sanidad de un hombre con espíritu inmundo. Marcos 1, 21 al 28 y Lucas 4, 31 al 37. A lo largo de estos 7 te voy a presentar los paralelismos en los 4 evangelios o en las apariciones donde hubiese. Donde estuvieran, donde hubiera las referencias, en alguno, en uno, en dos o en tres o en más. Y entraron en Capernaum, dice Marcos, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Nuevamente, ahí nos refiere a algo importante. Y se admiraban con su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como no tenerla si él era la Torá. Y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, con un demonio para hacer clavos, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Elohim». Pero Yeshua le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos aún a ellos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En el pasaje de Lucas vemos cómo se menciona en la parte final, y dice: «Y estaban todos maravillados, hablando unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda estos espíritus inmundos y salen?». Es el mismo principio. Sana a un hombre endemoniado en Shabbat. Número 2. Sanidad de la suegra de Kefa, o Pedro, en el mismo día de Shabbat que la liberación demoníaca anterior. Vino Yeshua, estoy leyendo Mateo, a casa de Kefa y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. Así. Marcos. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Johanán, con Jacobo y con Juan. Y la suegra de Kefa estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces Yeshua se levantó, finalmente Lucas, y salió de la sinagoga y entró en casa de Kefa. Acuérdate, Simón Pedro, pero en realidad Pedro viene del nombre que se le puso, fue Kefa. Y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Sanidad de la suegra de uno de sus discípulos. Número 3. Sanidad de un hombre con la mano seca, con una mano seca. Pasando de allí, leyendo Mateo, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirlo. Vemos el mismo principio en los otros dos pasajes, más la referencia de Marcos aporta algo peculiar al final. Dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Bueno, todo esto también tiene mucha historia, pero no es el momento de ir para allá. De modo que sana a un hombre con la mano seca, y dice: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Nuevo pequeño detalle, nuevo pequeño tip: al guardar reposo, día de reposo o Shabbat, puedes ayudarle a otros a hacer cosas por las cuales no recibas una remuneración, pero si ellos están imposibilitados por alguna razón, tú puedes hacerlo, y ten paz y tranquilidad. No estás quebrantando Shabbat.
inclusive, siempre puede ser una muy buena oportunidad para hablar del Mashiach, del Mesías. Número 4. Sanidad de un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Obed Sadat. ¿Recuerdas que todo este pasaje ya lo analizamos previamente? En Juan 5, del 2 al 18. Ya no lo vamos a leer en este momento, ya lo leímos y lo analizamos. Nada más hay que entender que decía, a la mitad de la pantalla dice en amarillo, un poco grande, y era día de reposo aquel día. Y más abajo dice, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yeshua les respondió, en esa parte vamos a continuarla, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Bendito sea su nombre, porque lo es. Número 5. Sanidad de una mujer con espíritu de enfermedad. Lucas 13, 10 al 17. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Nuevamente, un demonio la atacaba, la maltrataba. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Y glorificaba a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces, Yeshua le respondió y dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Número 6. Sanidad de un hombre hidrópico. Lucas 14, 1 al 14. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, sí, Yeshua comía con los publicanos, con los fariseos, con las personas que casi nadie quisiera comer, porque su labor era hablarles, predicar las buenas nuevas. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Te dejo si quieres investigar qué es esa enfermedad. Tiene que ver con el vientre. Entonces, Yeshua habló a los intérpretes de la Torá y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Interesante, ahora se las regresa. Mas ellos callaron, ellos sí no podían responder. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Número 7. Sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 17. Al pasar Yeshua, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, y esto ya lo has de haber escuchado muchas veces, la historia me refiero, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Que se entienda, los tiempos actualmente son difíciles. Aquí me salí del versículo del pasaje. Aquí te lo digo, los días son difíciles, oscuros. Y el tiempo se acorta. Ve lo que pasa alrededor.
Bueno, continuamos con el versículo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Yeshua había hecho el lodo. Ahí está. Y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos fariseos decían: ese hombre no procede de Elohim, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Después de haber analizado todo lo anterior, nos damos cuenta de que los fariseos y sus normas siempre se intentaron interponer con Yeshua. Pero lo riesgoso de lo que hicieron y de lo que siguen haciendo muchos es ir en contra de la escritura misma. Deuteronomio 4:2 de Barim: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. De Barim 12:32: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y también tenemos una referencia en Apocalipsis, que seguramente la has visto: que aquel que quitare, le vendrán, aquel que añadiere, su nombre será, le vendrán todas las plagas que están escritas en este libro, si no me equivoco. Y aquel que quitare, su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces entendamos estas cosas y démonos cuenta que así como en esos tiempos, ahora hay muchos líderes religiosos que enseñan e imponen cosas que no son parte de la Biblia. Y más aún, enseñan que no toda la Biblia aplica, que ciertas porciones quedaron en el pasado o que no nos corresponden. Segunda carta a Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura, y de hecho se nos dice y se nos refiere siempre se nos dice: toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero al mismo tiempo nos dice: no, esa parte ya no. Esa parte ya no aplica. No, esa parte solo es para los judíos. Cuando no es cierto. Nada es nada más para los judíos. Que solo son una pequeña facción, como ya aprendimos, conformada por 3 de las tribus de las 12. Así que entonces, creo que ha quedado más que claro que Yeshua nunca quebrantó el Shabbat, los mandamientos ni las leyes del Creador, ya que estas están para protegernos y darnos un bien. Hay que entender esa parte muy bien. El bien que Elohim desea para nosotros está ahí. Y aquellos que nos insten a no obedecer lo que está establecido en su palabra, como no guardando el Shabbat, aquellos que nos digan que todos los días son iguales, que no importa si adoras en domingo, en jueves, en lunes, aquellos que te dicen que puedes comer lo que sea, que ya no hay problema, no pasa nada, y tantas cosas más, puede ser que lo hagan por ignorancia, así como un servidor lo hacía en algún punto, o por muchas otras razones, como ya lo hemos visto. Pero eso no hace que dichas aseveraciones sean correctas. Y esto está en la decisión de cada uno de nosotros.
el seguir las instrucciones y enseñanzas de los hombres, o seguir a nuestro Creador. Porque una cosa que ya hemos aprendido y es ciertísima es que los mandamientos de Elohim no se irán a ningún lado. Y cuando entiendes eso, empiezas a amarlo de una forma muy especial. Aclaramos, ser legalista no es instar a alguien a seguir la Torá o toda la Escritura, cosa que se nos repite muchas veces cuando venimos de un trasfondo del cristianismo, sea de cualquiera de las denominaciones. Cuando dice, no seas legalista, no le digas a alguien que tiene que guardar Shabbat, eso es legalismo. No, más bien eso es ignorancia, porque la verdad es que eso no tiene nada que ver con legalista, con ser legalista. El ser legalista es hacer pasar pensamientos y reglas humanas como mandamientos del Creador, lo cual fue la principal razón del juicio de Yeshua contra los fariseos, la falta de entendimiento de las Escrituras y su hipocresía. Yeshua nos ayuda a volver a la enseñanza correcta y a la práctica de la Torá de Elohim, según su voluntad plasmada en las Escrituras. Ahora, entendamos una cosa. Él siempre está ahí. Siempre está disponible para nosotros en cualquier día. Podemos ir, podemos orar con Él, externarle nuestra gratitud, nuestras peticiones, como un papá. Pero de la misma forma, Él estableció días específicos para realizar ciertas cosas. Y esto es lo que daría testimonio de su pacto con nosotros y de nuestra identidad en Él. Ese tiempo especial para reunirnos con Él, como lo hemos estado hablando, ¿cuál crees que es? Ese hermoso día es Shabbat. De modo que hasta aquí llegamos en este video. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Fue un video extenso, pero era necesario para poder estipular bien los argumentos correctos y definir cómo nuestro Mashiach nunca pudo quebrantar Shabbat. Me ha dado mucho gusto estar contigo una vez más. Espero verte en otro video posteriormente y mientras tanto te deseo que Elohim te bendiga y te guarde, que Él levante su rostro sobre ti y te mire con compasión, que Él alce su rostro con agrado y te dé shalom. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.